Cuando a veces uno como que no es consciente de algo, pero hay una realidad, y es que la Biblia dice que acerquémonos confiadamente a la congregación que está en La Vega. ¿Verdad que no se lo dice? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia para adorar al Señor, ¿sabe dónde estamos nosotros? No, físicamente estamos acá en La Vega, pero espiritualmente nuestro espíritu está justamente en la presencia del Señor. Y en ese trono de la gracia es donde estamos todos nosotros, porque es el único lugar donde se puede adorar a Dios. A veces la samaritana pensaba, ¿se puede adorar aquí? Los judíos dicen que allá, y Cristo dijo, no, ni aquí ni allá. Los que Dios busca, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y gracias al Señor por esa presencia gloriosa. Y en esta mañana, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes, está en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Y he puesto como título a esta enseñanza, Desarrollando los sentidos espirituales. La tendencia, de los maestros es que siempre están enseñando. Los predicadores viven predicando, pero yo tengo problemas para predicar. Yo más bien enseño porque entiendo que cuando la iglesia se reúne, viene a ser edificada, viene a crecer en el Señor. Hebreos 5:14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando Pablo le habla Pablo o el escritor de Hebreo le habla a esta comunidad, él está hablando una serie de elementos muy profundos en el libro de Hebreo. Se considera uno de los libros más profundos, incluso se le considera la columna vertebral del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Pero Pablo está diciendo acerca de todo lo que hemos estado hablando, acerca del reposo, acerca de que Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo, hablando de Melquisedec como el sumo sacerdote, aquel donde Cristo tiene su sacerdocio. Le dice, yo quisiera poder explicarle eso para ustedes, pero les es un poco difícil explicarlo. Y él habla y relaciona dos cosas que para mí son importantes. Número uno, la madurez. Y número dos, el desarrollo de los sentidos espirituales. O sea, una cosa depende de la otra. Porque dice que los que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lógicamente, nosotros todos conocemos los sentidos naturales, ¿verdad que sí? O sea, tenemos la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. O sea, conocemos los 5 sentidos naturales.
Y la Biblia toma estos 5 sentidos para poder explicar cómo es que el espíritu puede desarrollar los sentidos espirituales. Me doy a entender, ¿verdad que sí? O sea, nosotros tenemos un espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu desarrolla sentidos espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos nosotros todos desarrollar los sentidos espirituales? La respuesta es lógica, es sí. Ahora la pregunta es, ¿y conocemos los sentidos espirituales para poder desarrollarlos? Porque conocemos los naturales. Pero incluso yo no hace mucho, fue que vine a enfrentarme a esto y decir, pero yo necesito desarrollar los sentidos espirituales. O sea, ¿cómo es posible que siendo un creyente de tanto tiempo, no conozca? Quizás lo esté desarrollando, pero sin conocer los sentidos espirituales. Y vamos a hablar primero de los sentidos naturales para poder entender un poco los espirituales. Los cinco sentidos nos ayudan a discernir todas las cosas. O sea, la vista nos ayuda a diferenciar principalmente la forma de la luz, los colores, lo que es gris, lo que es negro, lo que es blanco, así como cualquier forma y perspectiva de las cosas. O sea, cuando nosotros vemos algo, cuando decimos esa pizarra es gris, tiene un marco color caoba, marrón, estamos discerniendo, o sea, estamos diferenciando de que eso no es blanco, no es rojo, no es amarillo, es gris. Eso es discernir. Y el color del marco sabemos que no es blanco, que no es otro color. Por eso cada sentido está hecho justamente para diferenciar o discernir una cosa de otra. Los ojos nos ayudan a eso, pero una cosa es ver y otra cosa es ver con sentido desarrollado. Por ejemplo, yo recuerdo que yo le dije a una persona, ese cuadro que tú tienes ahí, la perspectiva está muy mala. Me dice la persona, pero yo tengo como 5 años con esa pintura. Yo no me he dado cuenta, digo, tú no te estás viendo, tú no te estás dando cuenta de que esa calle va hacia abajo en vez de ir hacia adelante. Porque cuando uno puede educar la vista, uno puede saber así de, ese cuadro está mal hecho, esos colores no están correctos, no hay una buena difuminación. Entonces uno dice, wow, pero yo creía que tú estás mirando, pero no puede discernir las cosas más finas que pueden haber en una pintura. El oído, por ejemplo, nos permite discernir entre el ruido y el buen sonido, o el sonido agradable. Uno puede, si tiene el oído educado, separar una canción, digamos, de Andrea Bocelli, de una bachata o de un dembow. Cuando usted tiene el oído bien entrenado, incluso los cantantes saben esto, los cantantes entrenan el oído y pueden decir, está desafinado. Y yo puedo decir, wow, pero yo lo encontré cantando muy bien. Sí, pero porque tú no tienes el oído entrenado. Yo sí puedo saber que esa persona está cantando desafinado. ¿Ven ustedes la diferencia? Puedo oír, pero no puedo discernir cuándo está desafinado, cuándo está cantando bien. Una gente que tiene el oído entrenado no soporta el dembow. Pero el que no tiene el oído entrenado, una música, la de Andrea Bocelli, cualquier música de otro tipo, le da sueño. Y dice, ay, pero qué aburrido, esto parece. ¿Se dan cuenta? Es porque no tienen el oído entrenado. Igual el gusto también. El sabor nos ayuda, o el gusto nos ayuda a discernir los sabores. Y no es lo mismo una gente acostumbrada a oreja, tripita y cosas por el estilo, a discernir, por ejemplo, de una buena carne, porque dice, pero esa carne está buena, pero para usted, porque no ha entrenado su gusto. Sabe que también todo se entrena, hasta el gusto se le enseña. Incluso la gente que toma vino entrena su papila gustativa y puede diferenciar de un cinzano a un vino muy caro. A otra gente tú se lo das el vino caro y viene y lo llena de 7up, por ejemplo, o le echa 2 o 3 fruticas y así que le va a gustar. Y dice, pero ¿cómo tú puedes
o un buen queso o una buena comida, no la puede diferenciar porque no tiene el gusto entrenado. El tacto también. Cada uno de los sentidos se entrenan. Uno, por ejemplo, tiene el tacto entrenado y un médico, uno le dice a un colaborador que está al lado de él, un estudiante, anótate ahí, mira, tiene el hígado con el borde liso, rugoso, se siente, y uno dice, ¿cómo puede saberlo? Nada más que con poner las manos ahí, porque él ha entrenado su tacto. Otra gente pone la mano en la barriga y dice, yo no le, lo único que yo le siento es la barriga blandita o dura, nada más. Pero un médico puede discernir si hay un órgano que está inflamado, si no hay un órgano inflamado, si está rugoso, si está fino, si está liso. Y por último, el olor, el olfato, cuando usted lo tiene entrenado, usted puede decirle a una gente, wow, pero qué perfume más bueno. Ese perfume huele cítrico, tiene tonos maderables así. ¿Y cómo puedes saber eso? Yo lo que hice fue echarme un perfume. Sí, pero usted usa perfume, yo puedo discernir. Y por eso los buenos perfumistas los entrenan el olfato. Entendemos eso, ¿verdad que sí? Los sentidos espirituales. Pablo dice, ustedes no están maduros porque ustedes no han desarrollado los sentidos. Necesitan aprender, que no es solo ver, es ver con atención y con entrenamiento. No es solamente gustar, es saber lo que tú estás gustando. No es solamente tocar, es saber lo que estás tocando. Por ejemplo, el Señor le dijo a Nicodemo que si no naciere de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Y claro, Nicodemo entendió otra cosa y dijo, pero ¿cómo nacer de nuevo? Yo voy a meterme en el útero de mi mamá. Por Dios, yo no puedo. Yo no quepo allá adentro. Además, yo soy más alto que mi mamá. No. Es nacer del agua y del espíritu. Pero ¿por qué nacer del agua y del espíritu nos hace ver? Es que Nicodemo no veía. Sí veía, pero no veía las cosas que no se ven. Esa es la gran diferencia. Uno puede ver todo lo que se ve. Yo una vez me pregunté, Señor, espérate un momentico, explícame esto. ¿Cómo tú me dices a mí no mirando las cosas que no se ven? Si no se ven, no se ven. O sea, y yo tengo que mirarlo. ¿Cómo puedo yo ver lo que no se ve? Resulta que los sentidos espirituales sí pueden ver lo que no se ven. Lógicamente, estos sentidos espirituales son metafóricos. O sea, es una manera de representar una experiencia personal con el Espíritu Santo. Cuando nosotros en el Señor nacemos de nuevo, nuestro hombre interior, o sea, el alma tiene el corazón, la mente, el entendimiento, la fe. O sea, digámoslo de esta manera, el alma es el asiento de nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que ha nacido de nuevo, es un espíritu que tiene un corazón, una mente, que es la mente de Cristo, un entendimiento, una fe y un oído espiritual. Son lugares, o el espíritu es un lugar de vida espiritual. Y en la Biblia se representa como una impresión de los sentidos naturales que nuestra alma puede identificar. Por ejemplo, hablemos de la vista. ¿Cómo puedo yo desarrollar la vista espiritual? Yo puedo ver con mis ojos, pero el Señor me dice, no mirando las cosas que se ven. Así es que ya tengo que descartar las cosas que se ven si quiero madurar espiritualmente. Una vez está acostumbrado a, no, yo vi esto, yo vi lo otro, pero tú no pudiste ver algo más allá. ¿Cómo puedo ver lo invisible? Bueno, yo puedo ver a través de mi entendimiento, no de los ojos naturales. La vista no está en los ojos, es el entendimiento. Yo puedo ver lo que no se ve, o también puedo tener un incremento en mi entendimiento. Veamos cómo lo dice la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 18. Fíjense cómo dice la Escritura. Alumbrando, y aquí usa un elemento natural para poder explicar la realidad espiritual, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, el Señor oraba para que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento. Así que a medida que entendemos lo que Dios está haciendo, es como vamos aprendiendo a ver lo que naturalmente no se ve. Los ojos del Espíritu ven a través de la revelación de Dios a nuestras vidas. Hay gente que, como nunca lo han en cierta forma estimulado o, digámoslo de esta manera, lo han empujado o le han hablado como para desarrollar los sentidos espirituales, se acostumbran solamente a ver lo que se ve y ahí se quedan. ¿Y qué tú viste? ¿Qué tú entendiste hoy? A veces le pregunta a uno, hay personas que yo una vez le pregunta a la gente, ¿cómo estuvo el culto hoy? Muy bueno. ¿Y qué fue de qué se habló que tú entendiste? No, muchas cosas. Bueno. Pero dime qué tú entendiste. No prestó atención. No estaba, porque él dice, ¿para qué voy a prestar atención? Total. Yo voy, brinco, salto, me tiro al piso, me vuelvo al lado, abrazo a un hermano, me voy para mi casa y ya yo cumplí con Dios. Y ya ese es todo el entendimiento, pero no salir diciendo, wow, ahora yo puedo ver lo que antes yo no veía. Esos son los ojos del entendimiento. Cuando usted puede entender lo que Dios ha hecho y cómo eso incrementa la revelación de Dios en mi vida. Y usted puede, y déjeme decirle algo, cuando usted puede ver algo, yo le aseguro a usted que usted nunca se le va a olvidar. Usted puede decir, wow, mira, hace 10 años yo entendí eso que Dios me dijo y a mí nunca se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque lo pude ver con mis ojos espirituales. Es como cuando usted dice, wow, ahora es que yo veo. Ahora fue que yo vi. Ahora fue que yo pude entender lo que Dios me estaba hablando. Esos son los ojos del entendimiento. El Espíritu pudo mover en usted esa visión espiritual para ver lo que no se ve. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Una persona que está desarrollando sus sentidos espirituales puede conocer todas las cosas que el Espíritu nos está enseñando, ya no por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que cuando usted puede entender una palabra de parte de Dios o un principio divino, entonces podemos decir que hemos visto o entendido las profundidades de Dios. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar en una iglesia? Que la gente diga, yo no entendí nada. Eso significa, usted no vio. Yo entré a un cuarto oscuro y salí del cuarto oscuro. No entendí nada. Pero yo vi lo que hizo esto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes del pueblo de Israel? Dios le dijo, ustedes han visto lo que hice a los egipcios. Sí, eso lo pudo ver cualquiera. Ustedes vieron como yo lo saqué con alas de águila. Es cierto. Pero hasta ahora, Dios no le ha dado ojos para ver, ni oídos para entender. ¿Se dan cuenta? Ellos vieron todo lo que los egipcios hicieron. Él vio todo lo que Dios hizo. Vieron el mar rojo abrirse. Vieron todo, lo escribieron, lo publicaron y todo. Pero ellos, sin embargo, no, porque no estaban viendo quién estaba detrás de ese mar que se abrió. Ellos solamente podían ver el mar abierto, pero no podían ver, como dice la Escritura, que Moisés se mantuvo no mirando el maná, no mirando los pájaros que venían, no mirando el agua. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Por eso fue que le dijo al Señor,
si tu presencia no ha de ir conmigo, déjanos aquí, no nos muevas. ¿Cómo tu presencia? Y la gente buscando. Bueno, ya Moisés, pobre ya, con todos esos años que tiene, se me ha puesto decrépito el pobre viejo. ¿Cómo es posible de que diga que si tu presencia no se mueve? Óigame, la nube se movió, no podemos ir. Que esto, que lo otro, no podemos mover. Pero el problema es que ustedes ven una nube y ven el fuego. Yo estoy viendo al invisible. Y si usted no puede ver al invisible, me temo, hermano, que los sentidos suyos necesitan ser desarrollados. Una cosa es venir al culto y otra cosa es ver al Señor. Una cosa es saludar a un hermano y otra cosa es ver al Señor en el hermano. Una cosa es tener una familia y ver al Señor manifestado en esa familia. Usted puede tener una familia, cualquiera la puede tener, pero ver al Señor y decirle a tus hijos, tú eres un hijo de Dios, tú eres santo, tú eres una persona escogida por Dios. Mami, pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Yo no estoy viendo la malcriadeza tuya ni la... Pero yo sé que los hijos de ustedes ya no son malcriados, ¿no? Eso es allá en Santiago. Pero normalmente cuando uno puede ver en ese niño, puede ver algo que otro no ve, significa que usted tiene los ojos del entendimiento desarrollado. Cuando usted puede decirle a un hijo suyo, tú eres un ministro de Dios. Tú eres una... Y la muchachita lo mira. ¿Que yo soy qué? Sí lo eres. ¿Por qué yo no te estoy viendo con ojos naturales? Te estoy viendo con los ojos espirituales. Para confirmar solamente esto, 2 Corintios 4, 16 y 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior de afuera se va desgastando. El interior, hablando del espíritu, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno precio de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el primero de los sentidos, la vista espiritual. Cuando yo puedo ver lo que no se ve, cuando yo puedo estar consciente de que Dios puede estar en medio nuestro y uno no darse cuenta. Le pasó a Jacob cuando estaba en el desierto. El Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Pedro, los discípulos, el Señor le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Bueno, algunos dicen Jeremías, otros dicen, pero dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Wow, eso no te lo reveló carne y sangre. Eso solamente te lo pudo haber dado el Espíritu Santo. Pudo haber venido de lo alto. Mi Padre fue quien te reveló estas cosas. Incluso cuando Cristo hacía algunas cosas con la gente, le decían, no le digan a otros lo que yo hice. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué tú no quieres que lo digan? Porque el problema es que cuando la gente le dice, mira, esa es una bocina. Está bien. Yo comprobé que era una bocina, yo vi que era una bocina, yo la comprobé. Pero el otro lo que va a decir que es una bocina. ¿Y por qué tú lo dices? ¿Por qué tú lo digo? Puedes llegar a la iglesia y decir, el Señor está aquí, pero tú lo percibiste, tú lo viste, no verlo con los ojos naturales, lo percibiste, sabías, entendías que Dios estaba aquí. Bueno, eso fue lo que dijeron allá. Necesitas desarrollar tu vista, el oído espiritual. Aquí ya está otra cosa, el otro sentido. Oseas 2:14 dice, lo llevaré al desierto. Oseas capítulo 2, verso 14. Lo llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. No al oído, sino al corazón. Es posible que Dios esté hablando y usted diciendo, yo no sé quién fue. Alguien dijo, es un ruido, algo que alguien hizo. Pero cuando Dios habla, lo habla al corazón. ¿Ustedes se han dado cuenta que no es lo que usted oye, lo que el Espíritu recibe? Muchas veces Dios habla de manera audible, pero la persona oye un ruido. Pero los nacidos del Espíritu oyen esa voz en su corazón. Por esa razón, usted puede escuchar un mensaje muy emotivo, pero si Dios no toca su corazón, con su palabra, no podemos percibir lo que Dios está hablando. Así que no espere una voz que usted pueda oír para poder decir, Dios me habló.
para que esa palabra pueda impactar en su vida de manera permanente, usted tiene que decir, wow, esa palabra fue para mí. Yo percibí que Dios me estaba hablando a mí. Pero estaba hablando de un hombre llamado Samuel. Bueno, eso fue lo que tú oíste. Pero lo que yo recibí fue que Dios impactó esa palabra, la puso en mi corazón y Dios me habló a mi corazón, no al oído. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo puedo yo desarrollar el oído? Cada vez que estoy en la congregación, cada vez que yo me congrego. Señor, habla a mi corazón. Háblame, Señor. Que puede ser que hablen de la historia de Samuel, de la historia de David, de la historia de Saúl, de cualquier hombre que sea. Pero yo puedo saber, ellos están hablando, él está hablando de algo, pero yo estoy percibiendo algo más allá de lo que están diciendo. Dios está hablando a mi corazón. Y eso es lo más importante para desarrollar el sentido del oído. Así cuando usted le dicen y que esto es palabra de Dios. Bueno, eso es lo que dice él, pero yo no escuché la voz de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Un inmaduro, lo que le digan está bien. Pero una persona madura ya no escucha cualquier cosa. Ya tiene el oído más fino y ya dice, no. Eso es lo que él dice. Y dio 3 brincos y saltó y dijo, gloria a Dios, aleluya, y fuego, esto, lo otro, chispa, fuego, candela. Y la gente salió, wow. ¿Y qué habló Dios a tu corazón? No. Chispa, fuego y candela. Pero realmente hay una palabra que tú te puedes llevar y que diga, esta palabra me va a acompañar a mí toda mi vida, porque Dios habló a mi corazón. Esa palabra que Dios inserta en tu alma, en tu espíritu, esa es una palabra que Dios ha hablado. ¿Cómo la percibiste? No con el oído, sino con el corazón. Entonces ahí es donde está, como Dios puede decir, cuando yo hable a ese interior que tú digas, habló a mi corazón. El corazón no tiene oído, el corazón no está hecho para percibir palabras. Pero cuando dice Dios, le hablaré a su corazón, está diciendo, le hablaré a su hombre interior, que él pueda percibir, que diga, wow. Y puede usted estar llorando y decir, ¿qué fue? Yo no vi la gran cosa que dijeron. Bueno, yo no estoy hablando del predicador, yo estoy hablando del Señor que me está hablando a mi corazón, aparte de ustedes. ¿Ven? Así que ese es importante conocer. El otro sentido es el olfato. Con el olfato usted puede discernir lo que es de Dios y lo que procede del Espíritu. Primera de Corintios 2, 14 y 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que en nuestra mente, la mente de Cristo, cuando nosotros podemos pensar como Cristo piensa, entonces podemos tener discernimiento espiritual. Es una experiencia que ustedes tienen que entender. Usted va a desarrollarlo de tal manera que usted puede decir, wow, pero viste, brincó y saltó y hizo esto. A mí no me olió a Cristo. ¿Saben ustedes que para Dios somos olor grato a Cristo, más para la gente del mundo somos olor a muerte? Porque ellos no perciben las cosas que son del Espíritu. Y usted puede ver lo que vea, oír lo que sea, pero usted puede, no, eso no es de Dios. Ese discernimiento es importante para la gente madura. ¿Por qué? Porque a un niño todo le parece bien. Pero a un adulto puede decir, hermana, tenga cuidado. Pero pastora, que usted vio y le puso y cayó y cayeron esto. Sí, pero a mí no me da como que eso es de Dios. ¿Han tenido esa experiencia, amados? Ese es el olfato. Cuando usted puede decir, es que a mí eso no me huele al Señor, es que por más que yo lo vea, como que no me da. ¿Y por qué que no te da? Mira, no es prejuicio. No. A veces uno piensa, cuidado, yo estoy prejuiciado.
con una gente que viene. Yo estoy prejuiciado con la gente grande, con la gente chiquita, con la gente flaca. No es nada de eso. Es que usted puede decir, a mí no me olió. Pero cuando huele a Cristo, wow. Uno dice, wow, pero qué olor agradable de parte de Dios yo pude tener hoy en el culto. Fue como un perfume de nardo. En medio de todo esto, lo que se estaba haciendo, yo percibía la presencia del Señor, una presencia espiritual. Pueden decir, hacer lo que quieran, pero el problema es si me huele al Señor. Cuando un creyente es maduro, no se deja mover por cualquier cosa. Primero huele. No es aquel que está acostumbrado a comer cualquier cosa y le dice, pero huele eso. Eso está bien, hombre, ¿qué? Total, nada más son 5 centímetros de la boca al estómago. De ahí para allá, al esófago, de ahí para allá ya no huele a nada. A mí no me interesa ya eso. Sí, pero a mí me interesa saber qué es lo que yo estoy comiendo. Lo huele como parte del desarrollo. Y a medida que usted va discerniendo y tratando de entender lo que está, si es de Dios o no es de Dios, se va desarrollando el sentido. Desde el principio quizás no lo tenga mucho, pero confirmándolo con otro puede decir, ¿tú te diste cuenta? ¿Qué te pareció realmente? Y una persona más madura le puede decir, bueno, a mí me pareció que el Señor estaba moviéndose de manera, wow, yo no lo pude percibir mucho, pero ya yo sé que necesito discernir más. O por el contrario, usted puede pensar que es algo bueno y le pueden decir, no, mija, eso nada más era bulla, eso nada más era heno, hoja, hojarasca, madera, eso no tenía nada de... Porque no percibía la presencia del Señor en todo esto. Ese es el olfato espiritual. Número 4, el gusto. Hebreos 6, 4 y 5. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo me imagino que sí, pero cuando ustedes leen la palabra, se dan cuenta de que la palabra de Dios siempre la comparan con algo comestible. Comí el rollo, gusté la palabra, comí, me fue dulce, más dulce que la miel. El mismo Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diciendo que la palabra de Dios es mejor alimento que el pan. Así que Hebreos 6, 4 y 5 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, fíjense ustedes, iluminados y gustaron del don celestial, fueran hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Puede ser que el gusto esté en la boca y en las papilas gustativas, pero en el espíritu, el gusto espiritual está mucho más profundo. ¿Se dan cuenta de que hay momentos que uno dice, no me gustó la palabra? ¿Por qué no te gustó? No sé, como que... ¿Por qué razón a una persona quizás... Bueno, pueden haber 2 razones. Una puede tener el gusto... hay gente que tiene las papilas gustativas bloqueadas. Cuando uno tiene gripe, a uno una papa cruda y una manzana le saben igual. Porque las papilas gustativas están bloqueadas por alguna razón. Hasta la gente que tiene gripe dice, a mí hasta el agua me sabe mal. ¿Ven? Porque pero cuando está bien, ya uno nada más de probar, ya uno sabe, wow, esto sí es palabra de Dios. Así que cuando usted pueda ver y pueda sentir que lo que usted le están dando, usted siente, wow, pero qué palabra más buena. ¿No han dicho a veces esa cosa de que, wow, la palabra de hoy estaba buena? ¿Por qué? ¿Por qué saborear la palabra? Porque la palabra de Dios es un alimento a nuestro espíritu y el espíritu la saborea y uno la puede expresar porque el espíritu se lo transmite al alma y el alma al cuerpo. Y uno dice, wow, pero tú estás saboreando esa palabra, es que tengo que saborearla porque fue buena. No fue solamente una orejita que me dieron a mí, no fue palabra. Por eso dice que para el que es niño, una leche hay que dársela, incluso diluida, para que le sepa bien, pero al que haya alcanzado madurez, o tú le das algo sólido o va a decir, ¿y esto es lo que tú me vas a dar? O sea, ya no volvemos más exigentes
por cuanto hemos desarrollado el gusto por la palabra. ¿Y cómo desarrollamos el gusto por la palabra? Número uno, lo más simple, leyéndola, tratando de entenderla cada vez, pidiéndole al Espíritu Santo, muéstrame la palabra. Esto ya va desarrollando el gusto. Segundo, escuchando buena palabra, ya no cualquier cosa. Cuando uno puede leer, estudiar y escuchar una buena palabra, se va desarrollando el gusto. Entonces ya uno no cualquier cosa que le digan lo va a mover. Y no cualquier cosa le va a dar a uno ese sentido de que, wow, qué buena palabra. Puede que la persona sea muy simpática, puede que haga esto que a mí me gusta y lo otro, pero uno dice, no, eso no. Es como que a una gente que tiene un gusto bien establecido, le lleven un pedacito de carne de tercera, bien cocinado, y le digan, pruébate esa carne para que tú veas que es buena. ¿Y eso le parece bueno? ¡Ay, sí! Ay. ¿Por qué a aquel le parece buena y a usted no? Porque usted tiene el gusto más desarrollado, más fino. Ya puede discernir lo que es bueno y lo que es lo que no es de Dios. O sea, cuando una buena palabra nos ha llegado, uno tiene la sensación de estar plenamente satisfecho, de haber recibido una buena palabra o un buen pan. Pan en la Biblia aparece como una comida completa cuando habla de que el hombre necesita o trabaja para conseguir el pan cada día, como le dijo Dios a Adán. Cuando Cristo por lo menos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno sale satisfecho porque ha gustado una buena palabra y la ha recibido. Fíjese lo que dice Jeremías 15 y 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Ezequiel 3, 1 al 3, vuelve y dice la palabra. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Amado, ese es el sentido. Uno tiene que aprender a disfrutar la palabra, si no, cuando la abre y lee 3 versículos se duerme. Porque no le encuentra sentido, no. Eso es como es una comida chatarra. Los creyentes no estamos llamados a comer comida chatarra. Estamos llamados primero a tomar una buena leche espiritual, no adulterada. Y segundo, a medida que vamos creciendo, estamos llamados a comer comida sólida, que alimente no solamente mi cuerpo, que alimente todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que esa palabra sea dulce para mí, dulce como la miel, apetitosa. Una palabra que yo puedo entonces después decirle a otro. ¿Saben qué? Una gente bien alimentada con la palabra es una persona que va a predicar una buena palabra a otros. Si no tiene buen alimento va a ser un desnutrido espiritual. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible que tú con tanto tiempo todavía tengas necesidad de que hay que darte una leche diluida porque tú no puedes soportar todavía una comida sólida? Porque necesitas madurez. Entonces, esa palabra que uno puede recibir, entonces uno puede ya desarrollarla. ¿Cómo? Leyendo la palabra, escuchándola, estudiándola. Y cada vez más la palabra se va haciendo, ya no una palabra, imagínense ustedes, son como un niño. Si usted coge un niño de 2 meses y le quiere preparar un mangú de plátano con una longaniza o con un embutido, una cosa, le va a hacer daño. Él necesita que le preparen la comida más diluida y nosotros los adultos no nos pueden dar una leche porque entonces si nos dan leche solamente ya la leche no nos hace nada. Ya hemos pasado la etapa de lactancia. Ya necesitamos proteína, necesitamos grasa, necesitamos vitaminas, minerales, una serie de cosas. Asimismo es espiritualmente. Necesitamos crecer, madurar y recibir esa palabra que ayude en nuestro corazón.
Por eso es importante a veces asistir a esos eventos de convenciones o de escuela apostólica y cosas así, que ayudan a uno a crecer porque uno va recibiendo una palabra cada vez más fuerte. Yo recuerdo una gente que me dijo, y a mí eso wow, que me dijo, lo que pasa, pastor, es que yo casi no lo entiendo. Yo casi no entiendo a fulano de tal, me hablaron hasta de Tamo. Es que a Tamo yo no lo entiendo. Digo, lo que pasa es que para entender a Tamo hay que tener sentidos espirituales desarrollados. Si no, no lo puede entender. Si no, solamente, ay, qué aburrido. Búsquenme a alguien que brinque, que salte, y me diga dos o tres cosas, chispas, candela. Ese sí yo lo entiendo. Pues tú lo que estás acostumbrado es a orejita, hocico, tripita y cosas de esas. Aprende a comer carne. Es más, usted le pregunta a esa gente, para que ustedes vean cómo son las cosas. Yo no quiero que me levante la mano, pero piensen en esto. En todo el tiempo que usted tiene convertido, piensen en esto para que usted vea por qué a veces los sentidos no se desarrollan. Todo el tiempo que usted tiene convertido. Pregúntese usted mismo, no me responda. ¿Cuántas veces he leído yo la Biblia completa en un año? En todo el tiempo que tiene convertido. Entonces después se queja, pero es que yo no entiendo. ¿Cómo va a entender si tus sentidos están todavía al mínimo? ¿Cómo vas a entenderlo? Cuando tú te propones todos los años leer la Escritura completa. Pero es que yo no entiendo todo lo que está ahí. No importa, el Espíritu te va revelando. Luego entonces tú encuentras un pasaje y empiezas a estudiar el pasaje y empiezas a cogerle el gusto a la palabra y escucha la palabra y dices, wow, eso fue lo que yo recibí. Miren, es una cosa que a veces hay que cuidar un poco a los hermanos. A veces los hermanos vienen, escuchan la palabra, sí, muy buena. Salen ahí afuera y cruzando la puerta, le pregunta a usted, hermano, ¿y de qué fue que hablaron? De muchas cosas. Pero dígame algo, deme algo. Muchas cosas. Y fue buena. Sí, buena. Te supo bien. Pero ¿qué aprendiste? Sin embargo, cuando usted viene y toma nota, pero luego va a su casa y busca la palabra. ¿Recuerdan ustedes lo de Berea? Lo que dijo Pablo. Eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban las Escrituras. Pablo mismo lo dijo, para ver si lo que yo decía era así. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos querían, espérate, tú me diste esta carne, déjame rumiarla, volverla a gustar, comerla, sentirla. ¡Wow! ¡Qué buena! Un niño no hace eso, un adulto sí lo hace. Entonces, empezamos con esto y es una decisión que debemos tomar hoy mismo. Voy a empezar a leer la Escritura. Si pueden, les voy a recomendar, comiencen a leer el Nuevo Testamento a partir de hoy. Desde el día de hoy hasta el mes de diciembre, Nuevo Testamento completo. Todos los libros del Nuevo Testamento. Luego el año que viene, vámonos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después te va a dar un entendimiento de la palabra, que cuando alguien venga y diga, porque la palabra de Dios dice que no cae una hoja sin que el Señor lo sepa. Dios no dice eso. Pero alguien lo dijo. Y se ha quedado como una norma y hasta se canta y todo. Lógicamente la Biblia habla de pajaritos, no de hojas. Y habla de que Dios tiene cuidado de los pajaritos, no de las hojas. Sino que no cae un pájaro a tierra sin que Dios lo sepa. Entonces usted va y usted dice, wow, pastor, ¿sabe lo que yo entendí? Yo estuve leyendo esto y ahora que yo entiendo esto y esto. ¿Por qué pasa eso? Porque estoy desarrollando el gusto por la palabra de Dios. Se lo dejo como una tarea. Nuevo Testamento. A partir de hoy, miren, nada más 10 minutos le toma a usted leer 5 capítulos diarios. 3 capítulos diarios. Y pídale al Señor cada vez que lo lea, Señor, revélame tu palabra. Y vas a ver cómo usted le va cogiendo el gusto. Al principio quizás no, porque, wow, ¿sabe lo mal que le sabe a un niño ciertas cosas que como adultos nosotros disfrutamos? Y un niño dice, ay, eso está. Ay, mi hijo, si tú maduraras, te dieras cuenta lo bueno que es la palabra del Señor. Todos nosotros somos así. Nadie se convirtió de una vez, tuvo el gusto desarrollado. Vamos a desarrollar el gusto por la palabra del Señor. Y lógicamente,
Desarrollando el gusto se desarrolla el entendimiento, entonces vamos desarrollando la vista. Al desarrollar el entendimiento vamos desarrollando también el olfato, porque ya uno, el mismo Señor lo va trabajando a uno. Y por último, tenemos el último de los sentidos, el sentido del tacto. Este sentido del tacto en la palabra no está en los dedos, eso es natural, sino más bien en el desarrollo de la fe, la cual se incrementa por el tocar con fe. Lógicamente, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando una persona percibe que ha sido tocada por el Señor, siente que su fe se incrementa. También es necesario aclarar que no todo toque transmitirá un milagro que uno está esperando. Como hay gente que dice, ven, en nombre de Jesús, recibe. Y hay gente que piensa que por decir eso ya tú estás recibiendo. Yo recuerdo de un caso de una persona que tenía un dolor de cabeza terrible y fue donde una persona le dijo, óyeme, yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que tengo un dolor de cabeza que ya me tiene ya tan mareado. Ah, pues no hay problema. En nombre de Jesús, recibe sanidad. Amén. Y lo toca. La pregunta es, ¿Dios te dijo que lo tocara y lo iba a sanar? No. Yo creo que a cualquiera que yo le diga en el nombre de Jesús, ya está ahí. Pero Jesús no era así. Jesús decía, yo no hago nada que el Padre no me diga que haga. Pero nosotros somos especialistas en hacer cosas sin preguntarle a Dios. Ah, yo no tengo que preguntarle a él, yo con tocar a él. Y entonces la gente dice, dígame, ¿recibió sanidad? No, yo no me he sanado. Ay, porque usted no tiene fe. Ahora tengo dos problemas. Me duele la cabeza y no tengo fe. Y entonces uno está pensando que uno es el que está mal. Pero no es que tú estás mal, es que te están tocando, pero no te están tocando con fe. ¿Por qué? Porque la fe viene de oír lo que Dios me dijo. Si Dios no te dijo a ti nada, por eso yo no creo en esa campaña de que vengan, campaña de sanidad, traigan sus enfermos. Yo he ido a muchas campañas y como médico siempre estoy atento. Al fin, déjame ver cuántos están sanos. Y muchos de ellos se sanan, pero es más bien se impresionan de que están sanos. Pero la sanidad muchas veces no es real, porque Dios no le ha dicho al predicador, hazme una campaña de sanidad. No se lo dijo Dios, se lo dijo otro. Se llama Mamón. Y organizan campaña, estoy hablando entre hermanos. Organizan campaña porque Mamón le dijo, si hace una campaña de ese tipo. Ustedes no han oído, perdón que le diga esto, pues yo lo sé porque yo conozco a Emilio y sé de la confianza que tengo con él. Poner una canasta y decirle, hágase un pacto con Dios para recibir sanidad. Y la gente viene, anillos, relojes, lo que tenga, Señor, haga un pacto contigo para ser sano. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿acaso Cristo le dijo a la gente, haga un pacto con Dios para llorar por usted? Pregunto. Si yo no leo la palabra, lo estoy creyendo y vengo para acá, pues yo lo he visto, quitándose anillo, quitándose reloj y pues, Señor, hago un pacto contigo para que tú me sanes. ¿Y desde cuándo la gracia le dice a usted que usted tiene que hacer un pacto para recibir algo de Dios? Vamos, y cuando yo ni siquiera conocía a Dios, Dios me tocó y habló a mi corazón y me salvó. ¿Cómo ahora, después que yo soy su hijo, entonces ahora tengo que hacer un pacto y darle para que Dios me dé? Vamos, si nosotros siendo enemigos de Dios nos salvó, ¿cuánto más? ¿Ven ustedes por qué es necesario conocer la palabra? Entonces ya yo no voy a dejar que nadie me toque. Yo voy a decir, Señor, tú quieres. Me pasó una vez. Había una fila de aquí a allá. Todo el mundo yendo, venga para que reciba su toque de parte de Dios, reciba la unción. Gloria a Dios. Yo me paro en la fila. Yo recuerdo, y estoy parado en la fila ahí, y percibo que el Señor me está diciendo, ¿qué tú haces en la fila? Digo yo, Señor, yo vine a buscar mi unción, tú vas a buscarla en esa fila. Soy yo que la doy, no es la fila, no es la persona que está ahí, soy yo. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Miren, ustedes no se imaginan cuántas veces hay gente que le han puesto la mano en lo que han hecho que lo han tumbado.
pero realmente no ha recibido un toque de Dios. Sin embargo, hay otros que con una palabrita tranquilita, suave, dice, wow, Dios me tocó con esa palabra. ¿Le ha pasado a ustedes alguna vez que alguien le ha dicho una palabra y usted diga, esa palabra tocó mi corazón y comenzamos a llorar o a brincar o a hacer cualquier manifestación en el cuerpo de lo que Dios ha hecho? Ese es el toque de Dios. Y ese toque de Dios incrementa la fe de uno. Y ya no es por lo que oí, es una fe real, porque yo sentí en mi corazón que Dios me tocó con esa palabra que Dios dijo. ¿Quién la dijo? Puede ser leyendo una palabra, puede ser escuchando a un hermano predicando, puede ser leyendo un libro de alguien que el Señor inspiró para escribir un libro de su propia experiencia. No sé cualquier, pero Dios puede usar cualquier cosa para tocarnos. Miren, en Lucas capítulo 8, versos 43 a 47. Para no prolongarlo mucho, ustedes conocen la historia de una mujer que tenía flujo de sangre. Bueno, en la historia, el Señor va caminando y hay una multitud. No eran los que estaban aquí, no. Óigame, multiplique por 10 lo que hay aquí. Tocándole, empujándole, todo el mundo, ¡hey, Señor! Y todo el mundo quería tocarlo y él caminando y empujándolo. Hasta que él paró todo el mundo. Espera un momentico. Alguien me tocó con fe. ¿Que alguien qué? Me tocó con fe. Pero todo el mundo viene empujándote, o sea, casi tenemos que empujar a la gente, quitarla de ahí para que no te vayan a poner la mano, no te jalen el cabello, porque es que todo el mundo quería. Sí, pero alguien me tocó y no fue un toque de una mano, fue un toque con fe de alguien que estaba clamando. Y el Señor preguntando, hasta que la mujer con timidez dijo, sí, Señor, yo toqué tu manto. Los demás le tocaban el cuerpo, ella le tocó el manto. Pero Cristo sabía que ese toque, él que tenía los sentidos espirituales bien desarrollados, él sabía, hay alguien que me está tocando y yo puedo sentir que alguien está tocando mi vida. Alguien está buscando un milagro y yo no sé quién es. Y preguntó y la mujer dijo, soy yo. Dijo, tu fe te ha sanado. Y al instante, la mujer que estaba enferma fue sanada. ¿Por qué el Señor percibió esto? Porque tenía los sentidos espirituales desarrollados. Cuando usted tiene esos sentidos desarrollados, miren, usted puede llegar a una persona y decirle, escúcheme bien cómo se puede desarrollar. Señor, úsame como tú quieras para tocar la vida de otra persona. Con una palabra, con un toque del cuerpo, con un estar ahí nada más. Como sea. Y yo recuerdo de otra experiencia que tuve en la iglesia, de un hermano que llegó, como siempre, llegan los hermanos, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y alguien sintió a darle un abrazo a ese hermano. Y le dijo, recibe el amor del Padre a tu vida. Y le dio un abrazo. Como que ya, eso fue todo. El hermano comenzó a llorar. Hermano, ¿y qué le pasa? Antes de yo venir al culto, amado, yo tenía en mi corazón ese vacío. Mi padre nunca me abrazó. Y yo le dije, Señor, si tú me dieras un abrazo hoy, yo como que necesito. ¿Sabes? Como cuando un día como que uno aparece como ñoño. Hay veces que uno amanece así, medio ñoño. Yo quisiera como, Señor, si tú pudieras tocar mi corazón. Y ese hermano abrazarlo y decirle, mi hijo recibe un toque de Dios. Y lo abraza. Wow. Ustedes no se imaginan lo que eso significa. Para él no fue el abrazo. No fue el hecho de que él le pidió a Dios y ese hermano lo tocó. Y ese toque del cuerpo influyó en su interior y ya él sintió que era su espíritu quien estaba siendo abrazado por el Señor. ¿Cómo desarrollamos este sentido? Cuando nosotros podemos decirle, Señor, úsame para tocar la vida. Con una palabra, con un abrazo, con una carta, con una llamada. Hermano, ¿cómo estás? Nada, hoy, dígame qué usted quiere. No, yo no quiero nada, solamente te llamo para decirte. Estaba pensando en ti y quiero solamente decirte que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia de Dios sea sobre ti. Y usted va desarrollando ese tacto espiritual y el otro va a percibir. Y cuando le den testimonio, usted puede decir, Señor, gracias. Incrementa la fe en mi vida para que yo pueda tocar a otros. Así como el cuerpo cuando toca transmite algo a una persona,
Ustedes lo saben, cuando alguien es tocado de alguna manera, uno sabe, wow, esta persona me tocó como con lascivia. Este me tocó con amor, este me tocó con odio, porque hasta con odio se puede abrazar a una gente. Con indiferencia, con cualquier cosa. Así también el Espíritu tiene la tendencia a tocar el corazón de las personas. Por eso, amados, necesitamos aprender a desarrollar madurez espiritual. ¿Cómo? Ejercitando los sentidos espirituales que nos fueron otorgados a través de la naturaleza espiritual. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cómo pudieron ver la vida? Con los sentidos espirituales. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. A veces una palabra que toca nuestros corazones, que edifica nuestro espíritu, necesita ser escuchada atentamente, percibida, digerida, intronizada en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presento, Señor, tu iglesia. Señor, una iglesia a quien tú has señalado para mostrarle las maravillas de tu ley, para poder ser edificada y crecer más en ti, para madurar, Señor, para poder transmitir a otros lo que tú ya le has transmitido a cada uno de ellos. Presento a tu iglesia, presento a tus hijos, mis hermanos, Señor. Que tu gracia y tu amor sean con cada uno de ellos. Que ellos puedan, oh Dios, entender claramente lo que tú estás hablando a su corazón. Y Señor, si esta palabra ha tocado sus vidas, oh Dios, que ellos puedan poder decir, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y que puedan desarrollar estos sentidos espirituales para que puedan alcanzar la madurez que es necesaria en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús.